Mi nuera me llevó a una reunión con inversionistas árabes, pero dijo en su idioma: «Perdonen por traer a esta vieja pobre». Yo sonreí y respondí con fluidez: «Perdónenla. Nunca revelé mi importancia en la empresa». Ella se quedó blanca como papel. Cuando el jeque billonario descubrió quién era yo, besó mi mano y reveló nuestro secreto. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Araceli. Tengo 63 años y durante los últimos 5 años he vivido como una sombra en mi propia casa. No es que no tenga dónde vivir, pero desde que mi hijo Mateo se casó con Sofía, mi lugar en esta familia se ha reducido a ser la abuela conveniente que cocina, limpia y se mantiene callada». Esa mañana de martes, mientras preparaba el desayuno en la cocina, escuché los pasos apresurados de Sofía bajando las escaleras. Siempre caminaba como si fuera la dueña del mundo, con esa confianza que solo tienen las mujeres que nunca han conocido la verdadera lucha. Sus tacones repiquetearon contra el suelo de mármol que yo misma había elegido cuando construí esta casa, hace más de 20 años. «Araceli», me gritó desde el comedor sin siquiera molestarse en entrar a la cocina. «El café está frío otra vez. ¿Es que no puedes hacer una cosa bien?». Respiré profundo, contando hasta 10, como había aprendido a hacer todos estos años. Sofía tenía 28 años, casi la mitad de mi edad, pero hablaba conmigo como si fuera una empleada incompetente. Volví a calentar el café sin decir palabra. «Y otra cosa», continuó, su voz cargada de esa superioridad que tanto me molestaba. «Necesito que vayas al mercado hoy. Vienen unas personas importantes a cenar mañana y no podemos servirles cualquier cosa». Mateo apareció en la cocina en ese momento, ajustándose la corbata azul que yo le había regalado para su cumpleaños. A los 35 años, seguía siendo mi niño, aunque hacía tiempo que había dejado de defenderme. «¿Personas importantes?», preguntó mientras tomaba una taza de café recién calentado. «Los inversionistas de Emiratos Árabes Unidos», respondió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es una oportunidad increíble para la empresa. Podrían invertir hasta $500 millones en nuestros proyectos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Los Emiratos. Hacía tanto tiempo que no escuchaba hablar de esa región en esta casa. Mateo no sabía nada sobre mis conexiones allí, sobre los años que había pasado construyendo relaciones comerciales que ahora valían más de lo que él podría imaginar. «Es genial, amor», dijo Mateo besando la frente de Sofía. «¿Y crees que mamá podría ayudar con la cena?». Sofía me miró de arriba abajo, como evaluando si yo era lo suficientemente presentable para su cena importante. «Supongo que puede quedarse en la cocina, pero que no salga durante la cena. Estos hombres son muy conservadores y no quiero que piensen que somos una familia desestructurada». Apreté la taza de café entre mis manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Desestructurada. Como si yo, la mujer que había criado a Mateo sola después de la muerte de su padre, fuera algún tipo de vergüenza familiar. «Sofía, mi madre vive aquí», dijo Mateo débilmente, pero yo ya conocía esa voz. Era la voz de alguien que no iba a pelear de verdad. «Exactamente», respondió ella dulcemente. «Vive aquí porque la cuidamos. Es lo mínimo que podemos hacer por una viuda sin recursos». Sin recursos. Esas 2 palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Si supiera que en mis cuentas bancarias había más dinero del que ella vería en toda su vida. Si supiera que las empresas que tanto admiraba en las noticias económicas estaban conectadas directamente conmigo. Pero yo había elegido mantener ese secreto, principalmente para observar el verdadero carácter de quienes me rodeaban. El teléfono de Sofía sonó y ella se alejó para contestar, hablando en voz baja sobre contratos y reuniones. Mateo se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. «Mamá, sabes que Sofía a veces es un poco directa, pero nos preocupamos por ti». «Lo sé, mijo», mentí, forzando una sonrisa que había perfeccionado durante estos años de humillaciones silenciosas. Pero no sabía. No sabía que su esposa me había hecho sentir como una intrusa en mi propia casa durante 5 largos años.
No sabía que cada día me levantaba preguntándome si valía la pena seguir fingiendo ser la suegra pobre y dependiente que Sofía creía que era. Esa tarde, mientras compraba los ingredientes para la cena de los inversionistas, mi mente vagó hacia los días en que viajaba por el mundo cerrando acuerdos comerciales. Después de que Eduardo muriera, cuando Mateo tenía solo 18 años, decidí que tenía que ser fuerte por ambos. Invertí todo lo que teníamos en proyectos petroleros en Oriente Medio, aprovechando los contactos que mi esposo había hecho durante sus años como ingeniero. Lo que comenzó como una inversión desesperada para asegurar el futuro de mi hijo se convirtió en un imperio que se extendía desde Houston hasta Dubái. Pero cuando Mateo se graduó de la universidad y conoció a Sofía, decidí mantenerme en las sombras. Quería observar qué tipo de mujer había elegido mi hijo, qué tipo de familia íbamos a ser. El resultado había sido 5 años de desilusión tras desilusión. Esa noche, mientras preparaba cordero al estilo mediterráneo con especias que había aprendido a usar en mis viajes por Oriente Medio, Sofía entró a la cocina oliendo a perfume caro y superioridad. «Araceli, mañana cuando lleguen los invitados, necesito que te mantengas ocupada en tu habitación. Esta es una cena de negocios muy importante y no podemos permitirnos distracciones». «Entiendo», respondí sin levantar la vista de la carne que estaba marinando. «También», continuó, acomodándose el cabello rubio perfectamente peinado, «si acaso alguien pregunta por ti, diremos que eres nuestra empleada doméstica. Es más simple así». Esa vez sí levanté la vista. ¿Empleada doméstica? Bueno, técnicamente es lo que haces, ¿no? Cocinas, limpias, vives aquí porque te damos casa y comida. No es tan diferente. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era rabia exactamente, era más como una liberación. Como si finalmente hubiera encontrado el límite que no sabía que estaba buscando. «Sofía», dije con una voz más tranquila de lo que me sentía. «¿Alguna vez te has preguntado por qué esta casa está a mi nombre?» Se rió con esa risa condescendiente que tanto conocía. «Ay, Araceli, Mateo me explicó todo eso. Cuando murió tu esposo, puso la casa a tu nombre por temas de impuestos, pero obviamente ahora Mateo es quien la mantiene». No la corregí. No le dije que Eduardo había muerto sin un centavo, que esta casa la había comprado yo con mi primer gran acuerdo comercial. No le dije que los $500,000 que costó entonces ahora parecían calderilla comparado con lo que había construido después. Claro, fue todo lo que respondí. Al día siguiente, mientras veía a Sofía correteando por la casa, arreglando cada detalle para la cena, me pregunté si había llegado el momento de terminar con esta farsa. 5 años observando, 5 años esperando, que tal vez, solo tal vez, Sofía mostraría algo de respeto o cariño genuino hacia mí. En lugar de eso, había demostrado exactamente quién era. Una mujer dispuesta a humillar a su suegra para mantener su imagen perfecta. Mientras me vestía para la cena, que según Sofía no debía existir para mí, elegí un vestido azul marino, simple pero elegante. Me peiné el cabello plateado hacia atrás y me puse los pendientes de perlas que Eduardo me había regalado en nuestro aniversario. En el espejo vi a una mujer de 63 años que había sobrevivido a pérdidas, construido fortunas y mantenido secretos. Esa noche iba a descubrir si había llegado el momento de revelar quién era realmente. Los invitados llegaron a las 7 en punto. Desde mi ventana del segundo piso pude ver 3 autos negros estacionándose frente a la casa. Hombres vestidos con trajes oscuros salieron de los vehículos y mi corazón se detuvo cuando reconocí al último en salir, Sheikh Abdullah Al-Rashid. No lo había visto en persona desde hace 8 años, pero su presencia seguía siendo tan imponente como la recordaba. Alto, elegante, con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados al poder real. Sofía no tenía idea de lo que había invitado a su casa. Esperé en mi habitación durante 1 hora, escuchando las voces que llegaban del comedor principal. Sofía había contratado personal extra para servir la cena, como si quisiera demostrar que éramos una familia de abolengo. Las risas masculinas se mezclaban con su voz aguda, esa que ponía cuando quería sonar sofisticada. A las 8:30,
Alguien tocó suavemente a mi puerta. Era Carmen, una de las empleadas que Sofía había contratado para la ocasión. «Señora Araceli», susurró, «la señora Sofía dice que baje a la cocina. Necesita que prepare más de esa salsa especial para el cordero». Me levanté, arreglándome el vestido. Había estado esperando este momento, aunque no exactamente de esta manera. Bajé por las escaleras de servicio que conectaban directamente con la cocina, evitando el área social donde se desarrollaba la cena. En la cocina comencé a preparar más salsa tahini, esa receta que había aprendido durante mis viajes de negocios por Oriente Medio. Mientras mezclaba los ingredientes, podía escuchar fragmentos de la conversación desde el comedor. Sheikh Abdullah hablaba en inglés con acento británico, resultado de su educación en Oxford, mientras Sofía intentaba impresionarlo con su conocimiento limitado sobre inversiones petroleras. «Los proyectos en Texas ofrecen excelentes oportunidades», escuchaba decir a Sofía. «Mi esposo y yo hemos identificado al menos 3 ubicaciones prometedoras». Sonreí mientras batía la salsa. Sofía no tenía idea de que 2 de esas ubicaciones ya me pertenecían a través de compañías subsidiarias. 15 minutos después, Carmen regresó a la cocina con cara de preocupación. «Señora Araceli, la señora Sofía dice que necesita que lleve usted misma la salsa al comedor. Dice que le pregunte al chef árabe cómo está la preparación». Mi corazón se aceleró. Sofía no me había mencionado nada sobre aparecer durante la cena. De hecho, había insistido en que me mantuviera alejada. ¿Por qué cambiar de opinión ahora? ¿Está segura de que quiere que vaya yo? Carmen asintió nerviosamente. Sí, señora. Fue muy específica. Tomé la salsera de cerámica y me dirigí hacia el comedor, mis pasos silenciosos sobre el suelo de mármol. Mientras me acercaba, pude escuchar la conversación con más claridad. Y por supuesto, entendemos la importancia de mantener tradiciones familiares, decía Sofía con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Entré al comedor, manteniéndome lo más discreta posible. La mesa estaba elegantemente decorada con velas y flores blancas. Sheikh Abdullah se sentaba a la cabecera, con otros 2 hombres a sus lados. Mateo estaba frente a ellos, vestido con su mejor traje, y Sofía resplandecía en un vestido rojo que probablemente había costado más de $3,000. «Ah, perfecta», dijo Sofía cuando me vio, pero había algo extraño en su sonrisa, una malicia que no había visto antes. «Sheikh Abdullah, permítame presentarle a nuestra ayuda doméstica». Coloqué la salsera en la mesa, sintiendo las miradas de todos los presentes. Sheikh Abdullah me observó con curiosidad, como si algo en mí le resultara familiar, pero no dijo nada. «Araceli ha sido muy útil preparando comida árabe auténtica para ustedes», continuó Sofía. Y entonces sucedió algo que me dejó helada. Sofía se dirigió directamente a Sheikh Abdullah y comenzó a hablar en árabe. Su pronunciación era terrible. Claramente había estado practicando frases básicas, pero entendí cada palabra que salió de su boca. «Perdonen que haya traído a esta mujer pobre y vieja aquí. Vive en nuestra casa por caridad. No sabe nada de negocios y a veces es una carga, pero Mateo insiste en cuidar de su madre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los otros hombres intercambiaron miradas incómodas. Sheikh Abdullah frunció el ceño, claramente disgustado por la falta de respeto de Sofía hacia una persona mayor. Pero lo que Sofía no sabía, lo que ni siquiera Mateo sabía, era que yo había pasado 15 años haciendo negocios en el Medio Oriente. Había aprendido árabe por necesidad, había perfeccionado mi pronunciación trabajando con socios kuwaití, saudíes y emiratíes. Entendía no solo las palabras, sino también las implicaciones culturales de lo que Sofía acababa de decir. En la cultura árabe, insultar a una madre, especialmente frente a invitados, era una de las faltas de respeto más graves imaginables. Levanté la cabeza, miré directamente a Sheikh Abdullah y sonreí con la tranquilidad de alguien que finalmente había encontrado el momento perfecto para una revelación. «Sheikh Abdullah», dije en árabe perfectamente pronunciado, «perdone a mi nuera. Es joven y no entiende que en nuestra cultura la sabiduría viene con la edad,
no con la arrogancia. La copa de vino de Sofía se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron como platos mientras procesaba lo que acababa de suceder. Mateo me miró confundido, sin entender qué había dicho, pero notando claramente la tensión que había invadido la habitación. Pero yo no había terminado. También debes saber, continué en árabe, dirigiéndome al sheik mientras sostenía su mirada, que nunca creí necesario revelar mi importancia en los negocios petroleros de esta región. A veces es mejor observar el verdadero carácter de las personas cuando creen que no tienes poder. Sheikh Abdullah se incorporó lentamente en su silla. Sus ojos se entrecerraron mientras me estudiaba más cuidadosamente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo. Su voz, murmuró en árabe. «Es posible que usted sea». Asentí ligeramente. Araceli Ramírez de Hernández. Creo que hemos hablado por teléfono en muchas ocasiones durante los últimos 8 años. El rostro de Sheikh Abdullah cambió completamente. La sorpresa fue reemplazada por reconocimiento, después por respeto y finalmente por algo que parecía diversión. Sofía seguía paralizada. Su cara había perdido todo el color. Mateo miraba de uno a otro, claramente perdido en una conversación que no podía entender, pero cuyas implicaciones empezaba a intuir. «Señora Hernández», dijo Sheikh Abdullah, ahora en inglés, levantándose de su silla. «¿Es realmente usted la propietaria de Ramírez Energy Holdings?» El tenedor que Sofía tenía en la mano cayó contra el plato con un sonido metálico que resonó en el silencio absoluto del comedor. «¿Ramírez Energy Holdings?», preguntó Mateo débilmente. «¿De qué están hablando?» Sheikh Abdullah me miró, esperando mi permiso para continuar. Asentí levemente. «Su madre», le dijo a Mateo, «es una de las empresarias más respetadas en la industria petrolera del Medio Oriente. Ramírez Energy Holdings maneja contratos por valor de más de $2.000 millones anuales». $2.000 millones. Dejé que esa cifra se asentara en la mente de todos los presentes. Sofía parecía que iba a desmayarse. «Pero eso es imposible», murmuró, su voz apenas un susurro. Usted vive aquí porque no tiene dinero», Mateo me dijo. Mateo le dijo lo que sabía. La interrumpí suavemente, finalmente hablando en español para que todos pudieran entender. Porque yo elegí que fuera todo lo que supiera. Me volví hacia mi hijo, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y comprensión Downing. «Mijo, después de que murió tu padre, tomé decisiones. Invertí todo lo que teníamos y construí algo grande. Pero cuando te casaste, quise ver qué tipo de familia íbamos a ser. Quise observar si el dinero era lo único que importaba, o si había espacio para el respeto y el amor real». Sheikh Abdullah asintió con aprobación. «En nuestra cultura, testear el carácter de la familia antes de revelar la riqueza es una práctica sabia». Sofía finalmente encontró su voz, aunque temblaba. «No entiendo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué vivir como?» «¿Cómo qué, Sofía?», pregunté, mi voz tranquila pero firme. ¿Como una carga? ¿Como una empleada doméstica? ¿Como una vieja pobre que vive de su caridad? Cada palabra que había usado para describirme durante estos años ahora se alzaba entre nosotras como una barrera infranqueable. Yo no quise decir. Comenzó a balbucear. Sheikh Abdullah se aclaró la garganta. «Señora Hernández, tengo que admitir que esta velada se ha vuelto mucho más interesante de lo que esperaba. ¿Podríamos hablar en privado sobre los contratos de perforación en el sector occidental?» «Por supuesto», respondí con naturalidad. «Tengo los documentos en mi oficina». «¿Su oficina?», preguntó Mateo débilmente. Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa real. «Mijo, ¿nunca te preguntaste por qué el último cuarto del segundo piso siempre está cerrado con llave?» La expresión en su rostro fue suficiente respuesta. En ese momento, mientras veía a Sofía procesar que la vieja pobre, a quien había humillado y menospreciado durante 5 años, era en realidad una de las empresarias más poderosas en la industria petrolera internacional, supe que la noche apenas había comenzado.
y que mañana, cuando el shock se asentara, tendríamos una conversación muy diferente sobre el futuro de esta familia. El Sheikh Abdullah me siguió hasta el segundo piso, mientras Sofía permanecía sentada en el comedor, completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Mateo intentó levantarse para seguirnos, pero le hice un gesto con la mano para que esperara. «Primero los negocios», le dije suavemente. «Después hablaremos en familia». Saqué la llave de mi bolsillo y abrí la puerta de mi oficina privada. Sheikh Abdullah entró detrás de mí y se detuvo abruptamente. La habitación que había mantenido cerrada durante 5 años era un centro de operaciones completo. 3 monitores mostrando cotizaciones petroleras en tiempo real, archivadores llenos de documentos legales y las paredes cubiertas con mapas de yacimientos petroleros desde Texas hasta los Emiratos Árabes Unidos. «Impresionante», murmuró, acercándose al escritorio donde tenía fotografías de reuniones con ministros de energía de varios países del Golfo Pérsico. «Realmente ha mantenido esto en secreto». «Durante 5 años», confirmé, encendiendo los monitores. 5 años observando, esperando, probando. Me senté en mi silla ejecutiva, la misma desde donde había manejado contratos multimillonarios, mientras Sofía creía que yo no tenía ni para comprar mi propia comida. Sheikh Abdullah tomó asiento frente a mí, su expresión ahora completamente profesional. «Los contratos del sector occidental», comenzó, «hemos estado esperando su confirmación para proceder con la inversión de $800 millones. Abrí uno de los cajones y saqué una carpeta gruesa. «Todo está listo para su firma. Los estudios geológicos confirman reservas estimadas en 2.5 billones de barriles. La inversión inicial se recuperará en 18 meses». Mientras revisábamos los documentos, podía escuchar voces alteradas desde el comedor. Sofía había encontrado su voz y aparentemente estaba interrogando a Mateo sobre lo que sabía de mis negocios. Sus voces subían de tono y pude distinguir fragmentos de la discusión. «¿Cómo es posible que no supieras nada? Porque nunca me lo dijo. Pensé que vivía de la pensión de papá». Sheikh Abdullah levantó la vista de los documentos. «¿Su familia realmente no sabía nada? Mi hijo sabía que después de la muerte de su padre invertí el dinero del seguro de vida», expliqué, firmando los contratos con la misma naturalidad con la que había firmado cientos antes. Lo que no sabía era que esos $150.000 se convirtieron en un imperio de más de 3.000 millones. Y su nuera. Mi nuera demostró exactamente quién es durante estos 5 años, dije, sellando los documentos. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada vez que me trató como si fuera una carga, todo fue una prueba que ella falló repetidamente. Terminamos de revisar los contratos en media hora. Cuando Sheikh Abdullah guardó los documentos firmados en su maletín, me miró con una expresión que mezclaba respeto y curiosidad. «Señora Hernández, debo confesar que estoy impresionado, no solo por su éxito empresarial, sino por su paciencia. 5 años es mucho tiempo para soportar». «Eso, en nuestra cultura», le respondí. «La paciencia es una virtud, pero también hay un momento para la verdad». Bajamos juntos al comedor, donde encontramos a Sofía caminando de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras Mateo permanecía sentado con la cabeza entre las manos. Los otros 2 invitados de negocios parecían incómodos, sin saber si quedarse o irse. «Sheikh», dijo Sofía inmediatamente cuando nos vio aparecer, «debe haber algún malentendido. Araceli ha vivido aquí como parte de la familia, pero no puede ser verdad que sea dueña de Ramírez Energy Holdings», completó Sheikh Abdullah con firmeza. «Una de las compañías más exitosas en el sector petrolero del Golfo Pérsico. Sus contratos con nuestros gobiernos han generado empleos para miles de personas». La cara de Sofía se desplomó. Se dejó caer en una silla como si las piernas no la sostuvieran más. «Pero entonces», murmuró, todos estos años», la interrumpí sentándome tranquilamente en mi lugar en la mesa. «Tú me trataste exactamente como creías que merecía ser tratada. Me llamaste carga, me dijiste que vivía de caridad, me mandaste a esconderme cuando llegaban visitas importantes». Mateo levantó la cabeza, sus ojos rojos de confusión y algo que parecía vergüenza.
Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? Porque necesitaba saber qué tipo de hombre habías llegado a ser, mijo, y qué tipo de esposa habías elegido. Sofía se enderezó en su silla y pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar las implicaciones de lo que había descubierto. Araceli, dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora. Entiendo que tal vez me haya expresado mal algunas veces, pero somos familia. Seguramente podemos superar cualquier malentendido. ¿Malentendido? Repetí, mi voz tranquila pero cargada de años de dolor acumulado. Sofía, hace una hora me dijiste a estos señores, en árabe, que era una vieja pobre que vivía de su caridad. Eso no fue un malentendido. Fue exactamente lo que pensabas. Sheikh Abdullah se aclaró la garganta. Debo decir que en nuestra cultura, esas palabras sobre una madre son consideradas muy graves. Los otros invitados asintieron en silencio. Sofía se había puesto pálida otra vez. Además, continué, abriendo mi cartera y sacando mi teléfono. Esta conversación me ha ayudado a tomar algunas decisiones importantes sobre el futuro. Marqué un número que sabía de memoria. Respondieron al segundo timbrazo. Harold, dije, soy Araceli. Necesito que mañana a primera hora cambies todos los testamentos y documentos de sucesión que hicimos el año pasado. Sí, completamente. No, hay nuevas circunstancias que debo considerar. Sofía se levantó bruscamente de su silla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué testamentos? Colgué el teléfono y la miré directamente. Los testamentos donde te dejaba una parte significativa de mis propiedades y negocios, asumiendo que serías una nuera amorosa y respetuosa. El silencio en el comedor era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared. Mateo miraba de su esposa a su madre, claramente tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sofía, dijo Sheikh Abdullah suavemente. Creo que sería apropiado que se disculpara. Por supuesto, exclamó Sofía, acercándose a mí con las manos extendidas. Araceli, lo siento muchísimo. Si hubiera sabido que usted era... ¡Para! La detuve levantando una mano. Si hubieras sabido que tenía dinero, me habrías tratado diferente. Esa es exactamente la razón por la que mantuve el secreto. Me volví hacia Mateo, mi corazón rompiéndose un poco al ver la confusión en sus ojos. Mijo, durante 35 años fuiste lo más importante en mi vida. Construí todo esto pensando en dejártelo algún día, pero también necesitaba saber que habías crecido para ser un hombre que defendería a su madre, que no permitiría que nadie la humillara. Mamá, yo no sabía. Exactamente, interrumpí suavemente. No sabías. Pero durante 5 años viste cómo me trataba tu esposa y nunca dijiste nada realmente contundente. Viste cómo me convertí en la empleada doméstica de mi propia casa y lo aceptaste porque era más fácil. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. Lo siento, mamá. Tienes razón. Sheikh Abdullah se levantó, seguido por sus acompañantes. Señora Hernández, ha sido un placer renovar nuestros acuerdos comerciales. Los documentos estarán procesados mañana. Gracias, Sheikh, respondí, levantándome para acompañarlos. Y gracias por ayudarme a revelar algunas verdades importantes esta noche. Mientras los acompañaba a la puerta, Sheikh Abdullah me susurró. En nuestro país tenemos un dicho: la verdadera riqueza de una persona se revela en cómo trata a quienes cree que no pueden ayudarla. Su nuera falló esa prueba completamente. Después de que se fueran, regresé al comedor donde Sofía y Mateo permanecían sentados en silencio. Sofía tenía la mirada perdida, como si estuviera calculando todo lo que había perdido. Mateo simplemente se veía devastado. Bueno, dije, tomando asiento nuevamente, ahora podemos tener esa conversación familiar. Sofía levantó la vista, y por primera vez en 5 años vi algo parecido al miedo en sus ojos. Araceli, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Somos familia. Somos familia, confirmé, pero durante 5 años me demostraste que para ti yo era solo una molestia que tenías que tolerar. Ahora que sabes quién soy realmente, quieres arreglar las cosas. Me levanté lentamente,
sintiendo el peso de 5 años de decisiones y observaciones. Mañana vamos a sentarnos los tres a redefinir exactamente qué tipo de familia somos, porque después de esta noche, nada va a ser igual. Mientras subía las escaleras hacia mi habitación, dejando a Sofía y Mateo procesando la nueva realidad, supe que había llegado el momento de decidir no solo el futuro de mi fortuna, sino el futuro de mi familia. La prueba había terminado. Ahora venían las consecuencias. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta en mi habitación, mirando por la ventana hacia el jardín que había diseñado cuando construí esta casa. Cada árbol, cada sendero había sido plantado con la esperanza de crear un hogar donde mi familia pudiera crecer y prosperar juntos. En cambio, se había convertido en un teatro donde había representado el papel de la suegra pobre durante 5 largos años. A las 3 de la mañana escuché pasos en el pasillo. Voces susurrantes llegaban desde la habitación de Mateo y Sofía. Ella estaba llorando. Él sonaba frustrado. Durante 1 hora se alternaron entre discusiones acaloradas y silencios tensos. Finalmente, alrededor de las 4, todo quedó en silencio. A las 6 de la mañana bajé a la cocina como siempre hacía, pero esta vez no para preparar el desayuno de otros. Hice mi café y me senté en la mesa donde había servido a Sofía durante años, esperando que bajaran para la conversación que había prometido. Sofía apareció primero, a las 7:30. Se veía terrible, ojos hinchados, cabello despeinado, todavía en pijama. Se detuvo al verme sentada en la mesa como si fuera la dueña de la casa, que por supuesto era. «Araceli», comenzó con voz ronca, «necesitamos hablar». «Estoy esperando», respondí, tomando un sorbo de mi café. Se sentó frente a mí, nerviosa, jugando con las manos. «Sé que anoche dije cosas terribles, pero tienes que entender que yo no sabía». «Para, Sofía», la interrumpí. «No me digas que no sabías que tenía dinero. Dime por qué pensaste que era apropiado humillar a una mujer de 63 años frente a extraños, sin importar cuánto dinero tuviera». Se quedó callada por un momento, y pude ver cómo luchaba por encontrar una respuesta que no la hiciera verse peor. Yo, supongo que pensé. ¿Qué pensaste, Sofía? Pensé que como vivías aquí sin pagar renta, sin contribuir económicamente, era justo que ayudaras con las tareas de la casa, murmuró, sin levantar la vista. ¿Y tratarme como empleada doméstica? ¿Decirle a tus amigos que era una carga? Sus mejillas se enrojecieron. Nunca quise que se sintiera así. Pero así me hiciste sentir, todos los días durante 5 años. Mateo apareció en la cocina en ese momento, ya vestido para el trabajo, pero con la misma cara de no haber dormido que su esposa. Se sirvió café y se sentó entre nosotras, como si fuera un mediador en una negociación tensa. «Mamá», comenzó, «anoche me quedé despierto pensando en todo. Tienes razón sobre muchas cosas». «¿Sobre cuáles cosas específicamente?», pregunté, porque necesitaba escuchar las palabras exactas. «Sobre cómo permití que Sofía te tratara. Sobre cómo asumí que necesitabas nuestra ayuda en lugar de preguntarte directamente sobre tu situación». Sofía lo miró con una expresión de traición, como si esperara que él la defendiera incondicionalmente. «Pero mamá», continuó Mateo, «también necesito entender por qué mantuviste todo en secreto durante tanto tiempo. ¿Era solo una prueba?». Me recliné en mi silla, considerando cómo explicar 15 años de decisiones complejas. «Cuando tu padre murió», comencé, «tenía 38 años y un hijo de 18. El seguro de vida nos dejó $150,000. Podría haberlos invertido conservadoramente y vivido modestamente el resto de mi vida». Hice una pausa, recordando esos días de decisiones desesperadas. Pero decidí apostar todo. Contacté a los socios petroleros de tu padre en Houston y les propuse una inversión conjunta. Vendí todas las joyas que tenía, hipotequé esta casa y puse todo en un proyecto de perforación en Texas. Mateo frunció el ceño. «Nunca me dijiste que habías hipotecado la casa». «Porque tenías 18 años, mijo. No ibas a cargar a un muchacho con esa presión». Sofía escuchaba en silencio, claramente calculando números en su cabeza.
El primer proyecto fue exitoso, continué. Nos generó ganancias de $500,000 en el primer año. Pero en lugar de parar ahí, reinvertí todo en proyectos más grandes. Aprendí árabe porque necesitaba comunicarme directamente con inversionistas del Medio Oriente. Viajé por el mundo cerrando acuerdos. Espera, interrumpió Sofía. ¿Viajaste? ¿Cuándo? Sonreí ligeramente. ¿Te acuerdas de todas esas veces que te dije que iba a visitar a mi hermana en San Antonio? La mitad de esas veces estaba en Dubái o Kuwait cerrando contratos. La expresión en su rostro fue impagable. Durante los siguientes 10 años, continué, construí una red de contactos y contratos que me convirtió en una de las intermediarias más importantes en el comercio petrolero entre Estados Unidos y el Golfo Pérsico. ¿Y todo este tiempo viviste como si no tuvieras nada?, preguntó Mateo, todavía tratando de procesar la magnitud de lo que había escuchado. Viví modestamente porque quería observar. Cuando te casaste con Sofía, decidí mantener el secreto para ver qué tipo de familia íbamos a ser. Si el dinero era lo único que importaba, o si habría espacio para el respeto y el amor genuino. Sofía se removió incómoda en su silla. Pero eso no es justo, si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido, me habrían tratado como a una reina, la interrumpí. Pero yo no quería ser tratada como una reina por mi dinero. Quería ser tratada con respeto básico porque soy la madre de tu esposo y un ser humano que merece dignidad. El silencio que siguió fue pesado. Mateo miraba su taza de café como si las respuestas estuvieran flotando en el líquido negro. Sofía parecía estar recalculando toda su relación conmigo. «Entonces», dijo Sofía finalmente, «¿qué pasa ahora?» Saqué mi teléfono y marqué un número. «Harold, soy Araceli. ¿Podrías venir a casa esta mañana? Necesitamos revisar todos los documentos. Sí, traer todo». Colgué y miré a ambos. «Mi abogado viene a las 10. Vamos a reestructurar todo. Testamentos, fideicomisos, participaciones en las empresas». El color se drenó del rostro de Sofía. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que después de 5 años de observar, he tomado decisiones sobre quién merece qué». Mateo se enderezó. «Mamá, sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hijo». «Por supuesto que eres mi hijo», respondí con suavidad. «Y siempre tendrás mi amor, pero el respeto se gana, mijo. Y la riqueza es una responsabilidad que debe ir a personas que la usarán sabiamente». Sofía se levantó abruptamente. «Esto es una locura. No puedes castigarnos por no saber algo que tú decidiste mantener en secreto». «No los estoy castigando por no saber que tengo dinero», respondí calmadamente. «Los estoy evaluando por cómo trataron a una mujer mayor que creían vulnerable y dependiente. Pero somos tu familia». «¿En serio?», pregunté, levantándome también. «Sofía, ¿cuántas veces en 5 años me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuántas veces mostraste interés en mi pasado, en mis historias, en mis experiencias de vida?» Se quedó callada. «¿Cuántas veces me incluiste en conversaciones familiares importantes? ¿Cuántas veces defendiste mi presencia cuando llegaban visitas?» «Yo. Nunca», respondí por ella. «Nunca, porque para ti yo era una molestia que tenías que tolerar». Mateo se levantó y se acercó a mí. «Mamá, tienes razón, completamente. Pero danos una oportunidad de cambiar. ¿Y por qué debería creerte ahora, cuando sabes que tengo dinero, cuando antes no lo hiciste cuando pensabas que no tenía nada?» No tuvo respuesta para eso. A las 10 en punto llegó Harold Morrison, mi abogado desde hace 15 años. Era un hombre elegante de 55 años que había manejado todos mis contratos internacionales. Traía un maletín lleno de documentos. «Buenos días, Araceli», me saludó. Luego miró a Mateo y Sofía. «Supongo que estos son los beneficiarios que vamos a reevaluar». «Así es», confirmé. «Siéntense todos. Es hora de que sepan exactamente qué estamos discutiendo». Harold abrió su maletín y sacó varios archivos. «Ramírez Energy Holdings tiene activos valorados en $3,200 millones. Las propiedades inmobiliarias, incluyendo esta casa, suman otros 200 millones.
Los fondos de inversión y cuentas bancarias totalizan 500 millones más. Sofía se aferró a la mesa como si fuera a desmayarse. 3.900 millones de dólares, murmuró. Aproximadamente, confirmó Harold. Y eso sin contar los contratos futuros que ya están firmados. Miré a mi familia, viendo cómo procesaban no solo la cantidad de dinero, sino las implicaciones de cómo me habían tratado durante años. Ahora, dije, vamos a discutir quién merece qué y por qué. La verdadera negociación estaba a punto de comenzar. Harold extendió los documentos sobre la mesa del comedor como si estuviera desplegando un mapa del tesoro. Sofía no podía dejar de mirar las cifras escritas en los papeles, sus ojos moviéndose de un documento a otro como si no pudiera creer lo que veía. Mateo permanecía en silencio, con las manos entrelazadas, esperando el veredicto que cambiaría el resto de su vida. Empecemos con lo básico, dijo Harold, ajustando sus lentes. Señora Hernández, según sus instrucciones anteriores, el señor Mateo heredaría el 60% de Ramírez Energy Holdings y la señora Sofía recibiría el 20% como esposa. El 20% restante iría a obras benéficas. Esas eran las instrucciones anteriores, confirmé, enfatizando la palabra anteriores. Sofía se enderezó en su silla. ¿Y ahora? Ahora, respondí lentamente. Hemos tenido 5 años para observar comportamientos reales en lugar de comportamientos esperados. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, necesitando un momento para organizar mis pensamientos. Durante años había imaginado este momento de diferentes maneras, pero nunca pensé que sería tan doloroso. Mateo, comencé sin voltearme. Durante 5 años viste cómo tu esposa me trataba. Viste cómo me convertí en una empleada en mi propia casa. Viste cómo me escondía cuando llegaban visitas importantes. Y aunque a veces notabas que algo estaba mal, nunca hiciste nada realmente significativo para detenerlo. Mamá, comenzó, pero levanté una mano. Déjame terminar. No digo esto para lastimarte, sino para que entiendas por qué mis decisiones han cambiado. Me volteé para enfrentarlos. En los negocios, cuando alguien demuestra que no puede manejar pequeñas responsabilidades, no les das responsabilidades más grandes. Sofía demostró durante 5 años que cuando cree tener poder sobre alguien vulnerable, abusa de ese poder. ¿Por qué le daría control sobre una empresa que emplea a miles de personas? Sofía se puso pálida. Araceli, por favor. Sé que cometí errores, pero puedo cambiar. Podemos ir a terapia, podemos. Sofía, la interrumpí suavemente. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Se quedó callada, claramente tratando de recordar qué había pasado específicamente. Te pregunté si podía invitar a mi hermana y sus hijos para la cena navideña, continué. Me dijiste que no había espacio suficiente en nuestra mesa para tanta gente extra. Pero 2 días después invitaste a 15 amigos tuyos para una fiesta de Año Nuevo. Su rostro se enrojeció. O el día que me enfermé con gripe el año pasado. En lugar de preguntar si necesitaba algo, me dijiste que esperabas que no fuera contagioso porque tenías una reunión importante. Cada ejemplo que daba era como una gota de agua en un vaso que se había estado llenando durante años. Mateo miraba a su esposa como si la viera por primera vez. El punto, continué, regresando a mi lugar en la mesa, no es que no supieras que tenía dinero. El punto es que cuando pensaste que era vulnerable y dependiente, tu respuesta fue menospreciarme y controlarme. Harold carraspeó suavemente. ¿Cuáles son sus nuevas instrucciones, señora Hernández? Respiré profundamente. Esta era la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Mateo recibirá el 40% de Ramírez Energy Holdings, anuncié, pero bajo fideicomiso supervisado durante 5 años. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo. Harold explicó. Significa que recibirás los beneficios económicos, pero no podrás tomar decisiones empresariales importantes sin la aprobación del fideicomisario, que en este caso sería tu madre. ¿Y qué tengo que hacer para obtener control total?, preguntó Mateo, su voz tensa. Demostrar durante 5 años que puedes defender lo que es correcto, incluso cuando sea incómodo,
respondí. Demostrar que tienes la fortaleza para proteger a las personas vulnerables en lugar de ignorar su sufrimiento. Sofía se levantó bruscamente. ¿Y yo? ¿Qué recibo yo? El silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Tú recibes una lección, dije finalmente. ¿Una lección? Una lección sobre las consecuencias de tratar mal a las personas que crees que no pueden defenderse. Harold sacó otro documento. La señora Sofía no aparece en los Nuevos Testamentos como beneficiaria directa. Sofía se tambaleó como si la hubieran abofeteado. Pero soy su nuera. Soy parte de esta familia. Eres parte de esta familia, confirmé. Pero durante 5 años me demostraste que para ti yo era una carga molesta que tolerabas por obligación. No voy a recompensar ese comportamiento con una fortuna. ¡Esto es venganza!, gritó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No, respondí calmadamente. Venganza sería humillarte públicamente como tú me humillaste anoche. Esto es justicia. Es asegurarme de que el poder y la riqueza vayan a personas que los usarán responsablemente. Mateo finalmente habló, su voz quebrada. Mamá, ¿hay algo que Sofía pueda hacer para cambiar tu decisión? Consideré su pregunta cuidadosamente. 5 años, dije finalmente. Si Sofía puede demostrar durante 5 años que verdaderamente ha cambiado, que puede tratar a las personas con respeto sin importar su estatus económico, entonces consideraré incluirla en mis testamentos. ¿Cómo demostraría eso?, preguntó Sofía desesperadamente. Trabajando, respondí, ganándose la vida con sus propias manos, aprendiendo lo que significa luchar económicamente, voluntariando en organizaciones que ayudan a personas mayores vulnerables. Sofía me miró con incredulidad. ¿Quieres que trabaje en empleos normales? Quiero que aprendas empatía, corregí. Y la empatía no se aprende desde una posición de privilegio. Se aprende cuando experimentas vulnerabilidad. Harold continuó explicando los detalles. Además del 40% para Mateo, el 30% de los activos irá a un fideicomiso benéfico enfocado en ayudar a mujeres mayores en situaciones vulnerables. El 30% restante permanecerá bajo control directo de la señora Hernández. ¿Y esta casa?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Esta casa seguirá siendo mía, respondí firmemente. Ustedes pueden continuar viviendo aquí, pero bajo nuevas reglas. ¿Qué reglas? Respeto mutuo, contribución equitativa a los gastos domésticos. Y si alguna vez me vuelves a hablar como me hablaste durante estos 5 años, te pediré que te vayas. Sofía se hundió en su silla, procesando lentamente que la vida de lujo que había estado viviendo estaba llegando a su fin. Mateo se aclaró la garganta. Mamá, acepto las condiciones del fideicomiso. Tienes razón sobre todo. He sido un cobarde que permitió que maltrataras a mi propia madre. Se volteó hacia Sofía. ¿Y tú tienes que decidir si quieres hacer el trabajo necesario para ganar el respeto de mi familia o si prefieres buscar una vida diferente? Sofía levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy ofreciendo una oportunidad, respondió Mateo, su voz más firme de lo que lo había escuchado en años. La misma oportunidad que mi madre nos ha dado a ambos, la chance de demostrar que podemos ser mejores personas. Harold terminó de organizar los documentos. Necesitaré algunos días para procesar todos estos cambios legalmente. Los Nuevos Testamentos estarán listos para firmar el viernes. Después de que se fuera, los 3 nos quedamos sentados en silencio. El peso de las decisiones tomadas llenaba el aire como una nube espesa. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía finalmente. Ahora, dije, levantándome de la mesa, empezamos de nuevo, pero esta vez con la verdad sobre la mesa. Me dirigí hacia las escaleras, pero me detuve en el primer escalón. Sofía, dije sin voltearme, si realmente quieres cambiar, si realmente quieres ser parte de esta familia de una manera meaningful, entonces mañana empiezas a buscar trabajo. Un trabajo real, donde ganes tu propio dinero y aprendas lo que significa depender de tu propio esfuerzo. ¿Y si no quiero?, preguntó, su voz apenas un susurro. Me volteé para mirarla una última vez.
Entonces, habrás elegido qué es más importante para ti, tu orgullo o tu familia. Mientras subía las escaleras, escuché a Mateo y Sofía comenzar una conversación en voz baja. Por primera vez en 5 años, se estaban hablando sobre temas reales en lugar de superficialidades. En mi habitación, me senté en el borde de la cama y miré la fotografía de Eduardo en mi mesa de noche. Lo hice, amor, le susurré a la imagen. Finalmente defendí mi dignidad, pero mientras miraba por la ventana hacia el jardín que tanto amaba, sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¿Podría mi familia encontrar una manera de sanar las heridas de 5 años? ¿Podría Sofía realmente cambiar o elegiría su orgullo sobre el amor? El tiempo lo diría. Pero por primera vez en años me sentía como la dueña de mi propio destino. 6 meses después, me senté en mi oficina revisando los reportes mensuales de Ramírez Energy Holdings. Los números eran excelentes. Las inversiones en el sector occidental habían superado todas las proyecciones, generando ganancias de $200 millones en el último trimestre. Pero lo que más me llenaba de satisfacción no eran los números en las hojas de cálculo, sino los cambios que había presenciado en mi propia casa. Sofía había encontrado trabajo como asistente administrativa en una clínica médica. Al principio, había sido un shock cultural brutal para ella. Trabajar 8 horas diarias, ganando $35,000 al año, lidiar con pacientes frustrados y jefes exigentes. Las primeras semanas llegaba a casa exhausta y resentida, quejándose constantemente de lo injusto que era su nueva realidad. Pero algo había comenzado a cambiar alrededor del 3er mes. Esa mañana, mientras preparaba mi desayuno, Sofía bajó vestida con su uniforme de trabajo, una blusa blanca simple y una falda negra que había comprado en una tienda de descuentos. Su cabello estaba recogido en una coleta práctica, sin el peinado elaborado que solía usar cuando no trabajaba. «Buenos días, Araceli», me dijo, sirviendo su propio café. Ya no esperaba que yo le sirviera las cosas. «Buenos días, mija», respondí, usando el término cariñoso que había evitado durante 5 años. Se sentó conmigo en la mesa, algo que raramente había hecho antes, cuando creía que yo era solo la empleada doméstica. «Ayer pasó algo en el trabajo que quería contarle», dijo, removiendo azúcar en su café. Durante los últimos meses, había comenzado a contarme historias de su trabajo. Al principio pensé que era solo para demostrar que estaba cumpliendo con mis condiciones, pero gradualmente me di cuenta de que genuinamente parecía interesada en las personas que conocía en la clínica. Llegó una señora mayor, doña Carmen, con su nieta, continuó Sofía. La nieta estaba muy impaciente porque doña Carmen se tardaba llenando los formularios. Le decía cosas como: «Apúrate, abuela, tengo cosas que hacer». Sofía hizo una pausa, tomando un sorbo de café. Y me di cuenta de que hace 6 meses yo habría pensado que la nieta tenía razón. Que las personas mayores a veces son lentas y hay que tener paciencia por obligación. Levanté la vista de mi periódico, prestando atención completa. Pero ayer, continuó, todo lo que pude ver fue a una mujer de 80 años tratando de hacer papeleo médico complicado con artritis en las manos, y a una nieta que estaba más preocupada por su tiempo que por la dignidad de su abuela. ¿Y qué hiciste? Le ayudé a doña Carmen con los formularios. Me senté con ella y le expliqué cada sección con paciencia. Y cuando la nieta se quejó de que estábamos tardando mucho, le dije que el respeto a nuestros mayores no tiene horario. Sentí una calidez extraña en el pecho. ¿Y cómo te sentiste después? Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Como si hubiera hecho algo importante, más importante que cualquier reunión de negocios a la que haya asistido. Mateo bajó en ese momento, ya vestido para el trabajo. En estos 6 meses, él también había cambiado. Había comenzado a asumir más responsabilidades en su propio trabajo, preparándose para eventualmente manejar parte de las operaciones de Ramírez Energy Holdings. «Buenos días, mamá», me dijo, besando mi frente como hacía cuando era niño. «Buenos días, amor». Sofía le sonrió, pero era una sonrisa diferente a las que le había visto antes, menos performativa, más real. «¿Cómo va el proyecto del fideicomiso benéfico?», preguntó Mateo mientras se servía jugo de naranja. «Muy bien»,
respondí. Harold terminó de establecer la fundación la semana pasada. Dignidad y respeto para nuestros mayores comenzará operaciones el próximo mes. La fundación había sido mi proyecto personal durante estos meses. Con los $700 millones destinados a obras benéficas, habíamos creado una organización que proporcionaría servicios legales gratuitos, apoyo emocional y recursos financieros a personas mayores que sufrían abuso o negligencia familiar. De hecho, continué, necesito pedirles un favor a ambos. Por supuesto, respondió Mateo inmediatamente. Quiero que Sofía sea la primera empleada oficial de la fundación. Sofía casi se atraganta con su café. ¿En serio? Has aprendido de primera mano lo que significa trabajar duro por un sueldo modesto, expliqué. Has desarrollado empatía genuina por las personas mayores y conoces íntimamente cómo se siente ser menospreciada y subestimada. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Araceli, yo, no sé qué decir. Di que sí, respondí simplemente. El salario será de $60,000 al año, y tu trabajo será ayudar a otras personas mayores que están pasando por lo que yo pasé durante 5 años. Sofía se levantó de su silla y se acercó a mí. Por primera vez en 6 años, me abrazó. No fue un abrazo obligatorio de ocasiones especiales, sino un abrazo real, lleno de gratitud y algo parecido al amor. Gracias, susurró, por no darte por vencida conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Esa tarde, después de que ambos se fueron al trabajo, recibí una llamada inesperada. «Señora Hernández», dijo la voz familiar de Sheikh Abdullah. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, Sheikh. ¿En qué puedo ayudarle?» «En realidad, llamo para informarle sobre algo interesante. ¿Recuerda la cena en su casa hace 6 meses?» «Difícilmente podría olvidarla», respondí con una sonrisa. Bueno, esa noche cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Decidí implementar una política similar en mi propia empresa. ¿Cómo así? Comencé a observar cómo los empleados de alto rango tratan a los empleados de niveles inferiores. Y descubrí que muchas personas que parecían competentes en las reuniones ejecutivas eran crueles y despectivas con quienes consideraban menos importantes. Es una revelación interesante, comenté. He despedido a 3 ejecutivos en los últimos meses por falta de respeto hacia el personal de limpieza y mantenimiento. Su filosofía sobre revelar el verdadero carácter de las personas me inspiró a crear un ambiente de trabajo más ético. Después de colgar, reflexioné sobre cómo una decisión personal de mantener mi riqueza en secreto había terminado influenciando cambios positivos más allá de mi propia familia. Esa noche, durante la cena, anuncié mi última decisión importante. He decidido adelantar el cronograma de transferencia de responsabilidades, les dije a Mateo y Sofía. Ambos me miraron con curiosidad. Mateo, después de observar tus cambios durante estos 6 meses, creo que estás listo para asumir control total de tu parte de Ramírez Energy Holdings. Ya no necesitas supervisión del fideicomiso. Mateo sonrió, pero era una sonrisa madura, sin la arrogancia que podría haber mostrado meses atrás. Gracias, mamá. Prometo que no te defraudaré. Y Sofía, continué, después de verte crecer y cambiar, he decidido modificar mis testamentos una vez más. Sofía se tensó, claramente nerviosa sobre lo que iba a escuchar. Recibirás el 10% de mis activos cuando yo muera, anuncié. Aproximadamente $390 millones. Sofía se quedó paralizada. ¿En serio? En serio. Has demostrado que el sufrimiento te enseñó empatía en lugar de amargura. Eso es algo que no se puede fingir. Se me acercó nuevamente, pero esta vez no lloró. En cambio, me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Araceli, quiero que sepas que aunque nunca hubiera heredado nada, estos últimos meses han sido los más valiosos de mi vida. Por primera vez, siento que me he ganado el respeto de mi familia. Esa noche, mientras los escuchaba reír juntos en la sala, limpiando los platos de la cena como un equipo, supe que mi experimento había funcionado. 5 años de observación silenciosa me habían enseñado quién era realmente mi familia.
6 meses de consecuencias reales les habían enseñado a ellos quiénes querían llegar a ser. Me senté en mi oficina, mirando las fotografías de mis viajes de negocios, los contratos que había construido, el imperio que había creado desde la nada. Pero la riqueza que más valoraba no estaba en las cuentas bancarias o en los pozos petroleros. Estaba en la sala de abajo, donde mi hijo y mi nuera planeaban juntos un fin de semana para llevar a doña Carmen del trabajo de Sofía a almorzar, simplemente porque querían que se sintiera valorada. Había tomado 63 años y una fortuna de $3.900 millones para aprender que el verdadero poder no está en el dinero que acumulas, sino en cómo usas ese dinero para revelar y nutrir lo mejor en las personas que amas. Por primera vez en décadas me dormí esa noche sin secretos, sin resentimientos y sin miedo. Mi familia finalmente había entendido que el respeto no se compra, se gana, y yo finalmente había encontrado la paz que había estado buscando durante años de humillaciones silenciosas. El imperio que había construido en los negocios no se comparaba con el hogar que habíamos construido juntos a partir de la verdad, el trabajo duro y la segunda oportunidad que todos merecíamos.